Espero que estedes xa todas acomodados. Moitas grazas por estar aquí. Se vos parece ben, xa que deixamos os 5 minutiños de cortesía, podemos comezar. Eu son Noelia Gallega, son gallego, son voluntaria da Biblioteca de Verín. Hoxe estou aquí para presentar a Bruno Cardeñosa. A él é director da revista Historia de Iberia Vieja, ademais de autor de varios libros de ciencia, sobre o poder, sobre a historia, sobre a política, aínda que é probable que o coñezades máis pola súa voz, pois é o presentador da Rosa dos Ventos, o mítico programa de divulgación, de misterio e de cultura que se emite en Onda Cero nas noites da fin de semana. E que, por certo, este ano cumple 25 anos en Antea, dos cales 15, el foi o seu director. Hoxe está aquí para presentar de xeito desinteresado a súa última obra, que Aquí comienza La Rosa de los Vientos, píldoras para informar, que recolle as recompilacións de reflexións que fai ao comezo de cada programa, que son pequenas píldoras informativas de 2 minutos. E xa, sen máis, deixote no teu elemento. Muchas gracias, Noelia. Pues lo ha dicho ella, el libro son los comienzos, por eso se titula así, Aquí comienza La Rosa de los Vientos, porque al comienzo de cada programa decidí hacer, y no lo decidí hace 15 años, que casi 16, cuando cogí las riendas del espacio de La Rosa de los Vientos, que ya entonces era un clásico de la radio española, y luego pues lo hemos mantenido ahí. Pero un momento determinado, hace cosa de 5 o 6 años, fue cuando decidí, bueno, que al comienzo de cada programa, porque cada programa de esa cadena de emisoras lo tenía, y el único que no tenía un comienzo, un monólogo, un editorial, una introducción, como le queramos llamar, es en mi opinión, por eso no le llamo editorial, es una introducción, lo que sea, que nadie del programa tiene por qué pensar exactamente igual que yo, por eso le llamo introducciones. Y hace cosa de 5 o 6 años decidí que en el programa podía haber al comienzo que eran solo 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, lo que fuera. Normalmente es un folio, 2 folios, a tamaño grande, porque yo guionizo y me escribo el guión en un cuerpo grande y bien visible. Y son esos 2 minutos que para mí son muy importantes, porque no dejan de ser el sello de identidad personal y el sello de identidad también del programa, que no son 12 minutos, no son introducciones dedicados al mundo de la política. Yo creo que es la única editorial que existe en España en donde no se habla de partidos políticos, no se habla de pactos, no se habla del PP, no se habla del PSOE, no se habla de ninguna siglas, que por mucho que me digan, yo no he mencionado ninguna siglas en 15, 16 años de programa, y lo llevo muy... Evidentemente hay una posición personal sobre la vida, pero eso es otra cosa. No es... Y son esos comienzos, para mí, adquirieron mucha importancia durante el confinamiento de la pandemia. El confinamiento de la pandemia está la parte muy dura que vivimos todos. Creo que no la voy a recordar y no voy a explicar a nadie, que tuvimos que estar 3 o 4 meses prácticamente cada uno encerrado en sus casas. Y yo la única vez, y para mí el programa de radio fue una oportunidad, porque aunque mi programa yo no lo considero esencial, pero se consideró el trabajo de un periodista en radio, prensa o televisión también como un trabajo esencial, porque se supone que informamos. Evidentemente nuestro programa no es exactamente informativo, pero mide de la actualidad, y se nos permitió trabajar. A todo el mundo se le permitió trabajar, pero me refiero, se nos permitió ir al sitio del trabajo. Y para mí fue una oportunidad, porque por un lado yo durante toda la semana estaba esperando y deseando que llegara el momento de ir a la radio, porque durante unos meses me convertí, bueno, era la única forma de ver a un ser humano.
porque yo vivo solo, con lo cual no veía ningún ser humano solamente cuando iba a la radio. Y era una fortuna para mí. Y no me tenía que ir en taxi, entonces yo veía, porque no te podías ir andando porque vivo a 30 kilómetros, evidentemente, del sitio. Y en metro al principio tampoco hubo, luego ya se hubo, y veías seres humanos y veías que el mundo sigue funcionando. Pero para mí fue una gran oportunidad no solamente poder hacer eso, sino poder contar cosas, y las introducciones adquirieron mucha relevancia para mí en esas fechas, porque toda la gente del programa, todos los colaboradores, aunque se oía como si estuvieran ahí, esto es radio, entonces no hace falta contar dónde están en cada sitio, pero yo no veía a nadie físicamente. Yo estaba solo con la codirectora, pero solo delante del micrófono, y luego por los auriculares escuchaba a los colaboradores, y cada uno tenía unos programas en su teléfono móvil, unos programas en los cuales daba un sonido casi microfónico, que es algo que solo puede distinguir un profesional, alguien que lo sabe, pero para la gente es como si estuvieran ahí. Pero yo no veía a nadie. Yo hacía el programa en los estudios de Onda Cero. El estudio de Onda Cero, para que nos hagamos una idea, es como 3 veces o 4 esta sala. Pero yo estaba completamente solo, semana tras semana, ahí, hablándole al micrófono, pero hablando a cientos de miles de personas que están escuchando, y al comienzo de cada programa podía exponer una serie de cosas en un momento que creo que era muy importante, que fue muy importante para todos y para la humanidad, porque aunque no nos damos cuenta, fue el comienzo y fue el inicio de una serie de movimientos sociales muy negativos, con mucho enfrentamiento social, pero también fue un momento muy importante en la vida de todos. Seguramente hemos tenido la oportunidad de vivir el momento más relevante de la historia de la humanidad, y no es una exageración, desde las guerras mundiales, y estamos hablando de casi un siglo. Y esas introducciones, y en el libro se ven, hay muchas introducciones en el momento de la pandemia, en donde yo, con el espíritu positivo que quería transmitir en los inicios del programa, espíritu positivo por el cual los oyentes te dan caña. ¿Cómo puede ser positivo con todo lo que está cayendo y todo lo que está pasando? Vale, eres negativo, entonces se meten por ser negativo. La cuestión es que ciertos oyentes, los que opinan, se meten si eres positivo, si eres negativo, pero das tu idea. Y todas esas introducciones, las que hice en esa época y las que hice después, están en este libro y en este trabajo. Este trabajo que tuve la ocasión también, por la hora en la que yo emitía el programa, emitía y emito, pero durante la época de la pandemia empezábamos un poquito antes, empezábamos a las 12 de la noche. Esto quiere decir que fue el primer programa y el último en donde, cuando se decretó el estado de alarma en nuestro país, y fue un día más, un día menos en el resto de países, tanto al comienzo como al final, me refiero al estado de alarma relacionado con el confinamiento, fue el primer programa que pudo decir, bueno, pues sí, desde hoy, y para mí fue importante, desde hace 3 segundos o 5 segundos, ya no vivimos en estado de alarma. Y para mí fue un momento que voy a recordar siempre, y ojo, que no tenía nadie, porque no tuve nadie, no solamente durante el confinamiento, sino que la decisión de la radio, que pertenece a un emporio mucho mayor, que es A3 Media, decidió que no hubiera nadie en todo un año. No hubo ni un solo invitado. No se puede tener un solo invitado en el estudio, con lo cual había que buscarse la vida, mandarle los programas, que tuvieran cada uno todo, porque el programa tenía que salir adelante igual. Otra cosa son los medios, y no había muchos medios, pero incluso recuerdo que hacer el programa, una tertulia sin ver absolutamente a nadie, pero una tertulia entre 4, 5, 6 personas que estamos allí hablando, no se veía a nadie, pero para mí fue una oportunidad. Y ese momento del confinamiento fue un momento muy importante para poder exponer una serie de ideas muy positivas, porque yo quería transmitir, yo que siempre
he querido mirar el lado oscuro un poco de la vida, pero creo que en ese momento la realidad era tan oscura, tan negativa, el futuro era tan incierto que había que dar un toque de positividad, pero por supuesto también un toque de la interpretación que se hace de la realidad. Entonces el libro consiste básicamente en eso, son esos comienzos, los de esa época, los de antes y sobre todo los de después, con esa idea. Son esos 2, 3, 4 minutos, que son folio, 2 folios, en el libro es una página, 2 páginas, más o menos. O sea, cada capítulo se lee de forma absolutamente independiente, se puede empezar a leer por el capítulo 100 y no pasa nada, y luego seguir por el 1 y saltar al 12, porque cada comentario es absolutamente independiente, una noticia, una información, algo de la actualidad del momento, que tenía una serie de comentarios, una serie de reflexiones, una serie de ideas, y me motivaban una serie de reflexiones que podían perdurar con el tiempo, porque no eran válidas para extraer y para sacar en este libro que sale ahora 2023, pero un editorial con una noticia muy vinculada al año 2020, al 20 de enero, pues evidentemente no la he sacado en el libro. Ese ha sido el único fundamento para poder sacar y poder hacer una serie de cosas con el libro, es la única razón por la cual yo he podido hacer selección, un poquito de selección. Tampoco hay una selección mayor, que simplemente yo fui recopilando una detrás de otra, porque 5 años de presentaciones a 100 programas al año salen 500 editoriales, más o menos. Han sido 500, 600 editoriales, y en el libro hay, creo que son 131, pero es suficiente un poco para indicar ese pensamiento, que un poco es la demostración de la forma de pensar de un programa que ha querido transmitir y ha querido estar cerca de la gente en el sentido científico, ecológico, social, a todos los niveles. Hace unas horas estaba con los compañeros de aquí de la Biblioteca de Berín hablando, y mencionaba un capítulo que yo estoy muy orgulloso y creo que forma parte de esas píldoras para despertar que aparecen en el libro, y que creo que es muy importante para todo el mundo. La gente, cuando hablamos, incluso también los que hablan en la radio, porque los que hablamos en la radio no vemos a quién está llegando, pero está llegando a mucha gente. No hay un contacto directo con nadie, no hay una visibilidad del que te está escuchando, pero sabemos que te están escuchando, sabemos que ahí hay miles de personas, no tiene que dar un botón, no hay una constancia directa de eso. Sabemos ahí que están, porque pueden comentar o no, pero no hay un contacto directo, pero sabemos que se encuentran. Entonces, hay un capítulo del libro que también es una introducción, en donde digo, y creo que es una píldora un poco para ver la vida y para lo que nos demuestra, que todo lo que hagamos en la vida sirve de algo, todo tiene una influencia, aunque no la veamos. Y entonces, en el libro, uno de los capítulos se titula algo así como «Continente o contenido». Y la vida nos ofrece esa posibilidad de ser contenido o ser continente, ser que nos vistan o ser el que viste, ser rellenado por otros, rellenado por la costumbre, o formar parte de la autenticidad y crear el mundo tú, estando donde estés, pero ser auténtico y libre, o formar parte pues de los que siguen una orden o que siguen una costumbre, un algo que es la corriente. De ver la televisión, entonces eres continente, eres contenido, pero tú decides, y tú tienes el mando y tú tienes el botón para ser continente en un momento determinado, quieres ser libre y quieres que no te influya a nadie. Pues eso es una de las cosas que yo expuse y que expuse en estos comienzos. Ser contenido, seamos contenido y no seamos continente, que seamos continente, perdón, el lío de palabras que me estoy haciendo, que seamos continente y que no seamos contenido, que seamos libres. Y también la libertad, la palabra libertad, me di cuenta, sobre todo
al leer las galeradas de libros, que son las pruebas. Cuando yo recibí el libro, cuando lo lees, para saber si hay erratas, si hay faltan tildes, si faltan puntos. Eso se hace con todos los libros y me di cuenta de que había una palabra que aparecía, no sé, 10, 12 veces, que era la palabra libertad. Y vivimos en un momento en donde libertad se define según la definición de otros. La libertad es lo que otros piensan que es libertad y no. La libertad es lo que cada uno piensa que es la libertad. La libertad es precisamente hacer lo que yo quiera hacer, no hacer lo que otro quiera hacer y que te diga que es lo bueno y lo que debes hacer. En el momento de la pandemia, que hay muchos editoriales y muchos comienzos de ese momento de la pandemia, del confinamiento, pues está el confinamiento, lo que es la pandemia, hablo como si ya afortunadamente ya se ha pasado, pero cuando alguien me dijo en el programa, no, yo tengo en esa época, yo tendré libertad para vacunarme o no vacunarme, digo, eso no es libertad. Eso no es libertad. Libertad es que a mí, quien mande, sea quien sea, es que estamos hablando del mundo, no estamos hablando de España, me proporcione la posibilidad de vacunarme, de hacerme libre yo y hacer libre al de al lado porque no lo voy a contagiar. Esa es la verdadera libertad. Está muy mal definida. La libertad no se define según la definición de otros, se define según la definición de uno mismo y la libertad es hacer la vida mejor del que tienes al lado. Y eso es lo que yo he intentado con este libro, lo que intento con el programa de radio. Yo cuento en este libro, en este trabajo, ese comienzo, pero son 2 minutos, aunque yo le doy mucha importancia porque es algo así como la huella dactilar del pensamiento que una persona que yo tengo y que expongo en el trabajo y que expongo en el libro. Pero esa huella dactilar luego está unida a una serie de entrevistas, a una serie de secciones que se trabajan. El programa se emite los sábados por la noche de 1 a 3 de la madrugada, de 1 a 4 de la madrugada, y los domingos de 1 a 5 de la madrugada. Son en total pues 7 horas de programa. Pues 7 horas de programa que esas no son las horas de trabajo, esas son las horas de la actuación. Nosotros somos como músicos que estamos ensayando durante toda la semana, 40 horas, 30 horas, 70 horas, las horas que hagan falta, que hacemos entrevistas, que grabamos cosas, que planificamos, que me siento a solas y pienso en la entrevista que tengo con alguien, aunque tú juntes todo lo que vas a intervenir, pueden ser segundos. Esos segundos están muy pensados, están muy reflexionados, porque forma parte de lo que he pensado, lo que he creído que había que hacer sobre alguna cosa. Y entonces, y que tenía alguien y tenía que hacer unas preguntas, y esas preguntas pues forman parte de un trabajo intelectual, y te has leído sus trabajos, te has leído sus libros, es un autor, te has bebido sobre esa persona para hacer una pregunta que igual dura 10 segundos o 5 segundos, pero para eso hay horas de trabajo. Y el programa de radio es solamente la parte que se escucha, es una demostración, un ejercicio de lo que se ve, es la actuación, es el directo, pero hay todo un trabajo detrás en donde cada noticia, cada información lees, hay una documentación. Yo tengo muchísima documentación en casa, no como esta biblioteca que evidentemente tiene mucho más, pero mi propia casa se convierte en un archivo. Tienes ahí miles de libros, decenas de miles de noticias, de recortes de prensa, y que forma parte de todo lo que uno ha ido educándose en la vida, ha ido formándose para poder llevarlo a cabo en el programa. Gusta o no lo que diga, gusta o no lo que piense, que evidentemente no lo tiene que compartir nadie. Pero son 25 años, 26 casi, llevando el programa. 16 casi desde que lo llevo yo, que lo llevo desde que se produjo el fallecimiento del anterior presentador del programa, que era Juan Antonio Cebrián. Cuando falleció, la casa, la emisora, me llamó, se puso en contacto conmigo. El fallecimiento se produjo un sábado. Ese sábado no hubo programa.
El domingo siguiente, el día siguiente, me encargué yo de presentar el programa, que era un programa evidentemente homenaje a su figura. Fue un programa dificilísimo, el más difícil que he hecho en mi vida, lógicamente, eso se entiende porque estaba el fallecimiento muy reciente, y el miércoles de esa semana me llama la cadena de radio para poder hacer, pues eso, para que yo siguiera con la aventura, que siguiera con el programa, manteniendo una serie de cosas y luego dándole mi sello, evidentemente. No tenía que ser, sería absolutamente desquiciado ser una réplica de lo anterior. No, he sido Bruno y debería, y esa era la orden inicial, ser Bruno, no ser una réplica del presentador anterior. Incluso tenía derecho y permiso a pensar diferente en algunas cosas. Yo creo que esa es una lectura que todos tenemos que sacar. Cada uno es libre de pensar diferente, pese a que la persona que piense diferente a ti sea alguien que quieres y que aprecias muchísimo y que forma parte de tu vida. Eso es la libertad. La libertad es poder decirle a alguien que no estás de acuerdo con algo, pero acto seguido decirte, tú eres mi amigo y no pasa absolutamente nada. Y no enfrentarnos. Yo estoy un poco sorprendido al ver cómo hay tanto enfrentamiento, tanta mala leche, tanto odio en la gente en fundamento de una serie de ideas. Sí que la pandemia marca un momento muy importante, pero marca también la explosión de ese tipo de ideas, de ese tipo de conceptos. También una de las cosas que están en cada uno de los capítulos y que son muy permanentes es el futuro, en una visión utópica, distópica, esa dualidad sobre el futuro, a dónde nos lleva la tecnología. La tecnología y sus avances nos llevan, por un lado, a un desarrollo enorme que no se ha vivido nunca en la historia de la humanidad, y yo creo que es extraordinariamente positivo porque estamos viviendo una revolución a todos los niveles muy grande. El mundo vivió una revolución muy grande con el nacimiento de la imprenta, con el nacimiento de la luz, de la electricidad, y ahora estamos viviendo un momento en donde se produce una eclosión absolutamente de todas las cosas, y no somos conscientes de que, o creo que igual no lo somos lo suficiente, de que estamos viviendo un momento en donde hoy la humanidad sabe y tiene información sobre cosas el doble que el día anterior, y cada día es el doble que el anterior. Yo creo que eso es muy bueno. Evidentemente, hay algunas veces que nos cuesta un poco asimilar todo lo que está ocurriendo y todo lo que está sucediendo. Es absolutamente lógico que eso sea así. Pero creo que es buenísimo ese momento que estamos viviendo, que somos unos privilegiados en estar viviendo ese instante, un instante de una revolución fundamentada sobre todo en esto, en el mundo de lo digital, pero el mundo de lo digital nos lleva a una serie de cosas buenas y nos lleva a una serie de cosas malas. Evidentemente perdemos control sobre nosotros mismos, pero ganamos información sobre el resto. Y estamos viviendo el momento ese. La mayor revolución que ha habido en la historia de la cultura ha sido seguramente el nacimiento de la imprenta. El nacimiento de la imprenta y posteriormente la revolución industrial. Pues estamos viviendo un momento como esos, o mucho más importante que esos, porque continuamente se están descubriendo cosas, continuamente se están avanzando en cosas. Entonces, creo que tenemos que tener una postura mucho más receptiva, y en estas editoriales intento transmitir eso, una postura mucho más receptiva a todo lo que está pasando en el mundo, a esa revolución, nueva revolución digital, revolución tecnológica, revolución científica, revolución a todos los niveles, que además no solamente va a estar en los periódicos, sino que está en nuestras vidas, está en nuestro teléfono, está en absolutamente todo lo que vivimos. Estamos viviendo un momento muy, muy afortunado en el cual tenemos que ser conscientes, pues, de que nos enfrentamos a una serie de dilemas, a una serie de problemas. Hace muy poco, y no ha dado tiempo a colocarlas en el libro, pero yo he hecho muchos comienzos ahí sobre el tema,
sobre la inteligencia artificial. Ha habido 1000 cosas sobre la inteligencia artificial que se han dicho en los últimos tiempos. ¿Es mala o buena? Pues yo creo que es buena, que es un tópico, evidentemente, decir que la inteligencia artificial pues, está manejada por seres humanos y los seres humanos están detrás. La tecnología no es buena o mala de por sí, sino la utilización que hagan los seres humanos. Evidentemente es cierto, hay una serie de dilemas, una serie de problemas, una serie de cosas a las que tenemos que enfrentarnos. Grandes empresarios, pero empresarios, no científicos del mundo de lo digital, propusieron la idea hace unos meses de parar un poco su desarrollo. Esto se nos está yendo de las manos y vamos a intentar respirar y vamos a legislar y ordenar todo esto. Yo creo que era una gran mentira de todos ellos. La realidad es que eso que está ocurriendo no se puede parar de ningún momento, porque no hay un científico y una inteligencia artificial, hay una revolución de inteligencia artificial en 1000 cosas diferentes. Una de las noticias sobre la inteligencia artificial, cuando todo el mundo, y sobre todo en los medios de comunicación, nos fijamos en lo negativo. A mí me llamó mucho la atención ese titular, que eran las declaraciones de, yo creo que era uno de los creadores de la empresa que empezó con el GPT, que dijo algo así como que la inteligencia artificial nos llevará al fin del mundo. Digo, ¿y por qué nos va a llevar al fin del mundo? Igual nos lleva al comienzo de un nuevo mundo, una nueva época. ¿Qué pasa? ¿Que la inteligencia artificial le va a dar al botón nuclear y va a decir, lancemos una bomba nuclear? No, no lo va a hacer, salvo que le digamos que lo haga. Pero entonces somos los humanos, los no inteligentes, los que influimos en la inteligencia artificial. Y yo esa semana tuve en el programa de radio a la persona que en la empresa informática, yo creo que la más conocida por todos. Si a alguien le preguntan y alguien dice, piensa la IBM, ¿no? La IBM es muy importante, aparte de las creadoras de ordenadores, Windows, Mac y demás, pero empresas puramente informáticas, yo creo que la IBM es una de las más importantes del mundo. Entonces, él me decía, la inteligencia artificial, y tuve como invitado y hablé con una de las personas que dentro de la IBM, en España era creador de inteligencia artificial. Eran 2 personas, auténticos genios de la inteligencia artificial. Personas que están creando, no que están opinando, sino que están creando la inteligencia artificial. Y me explicaban y contaban cómo una de las herramientas que estaban utilizando para crear inteligencia artificial la habían vendido y se las habían pedido en un ayuntamiento de una ciudad como Bilbao para generar una serie de sistemas sociales para mejorar la ciudad, para el transporte, para recogida de basuras, para regar los parques, para que la inteligencia artificial le dijera cómo tenían que hacer las cosas. Y ellos estaban desarrollando ese software. ¿Eso es malo? No, eso es buenísimo. Y eso también es la inteligencia artificial. Y esa aplicación de la inteligencia artificial que tenía un objetivo, que es hacer mejor la vida de las personas que están en una gran ciudad como era Bilbao. ¿Dónde está lo negativo en eso? En ningún sitio. Yo creo que no, soy incapaz de encontrarle el prisma negativo a eso. Y eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es el chat, que puede decir unas cosas u otras, pero sobre todo también es eso, es hacer mejor la vida de la gente en una ciudad que, como era en este caso Bilbao, porque le habían contratado para eso. Luego le contratarán de Barcelona, de Madrid, de Vigo, de A Coruña, de Lugo, de Ourense, de los sitios donde sean, de los ayuntamientos que sean, para hacer mejor la vida de la gente. Eso no es derechas, no es izquierdas, no es nada, simplemente son unos informáticos que dan una serie de herramientas para hacer mejor la vida. Y eso es lo que he intentado y lo que busqué desde el principio con el libro, con esas introducciones. Como digo, son
creo que son 131, porque discutí con los editores del libro, no discutí, pero sí querían ponerle como título de 131 píldoras para despertar. Digo, hombre, no queda muy bien, ¿no? 131 como que no, si fueran 150 tampoco, pero es un poquito más redondo. Si fueran 100, pues vale. Si fueran 200, pues ya queda muy raro. Entonces, yo sé que son 131 y son 131 páginas, de 1 o 2 páginas, en donde está expuesto el corazón de ese programa. Un programa que creo que es clásico en el sentido de dar una serie de conceptos e ideas sobre lo que es el uso de la tecnología, las aplicaciones de la ciencia, las aplicaciones de los descubrimientos y de lo que es también la vida. Hay un capítulo que yo le tengo mucho cariño, que es el descubrimiento. También nos ha importado mucho la vida en otros planetas, que ojalá se descubra, bueno, y en cierto modo se ha descubierto ya vida. Hablo de vida, no hablo de seres como nosotros, hablo de formas de vida. Y había un descubrimiento, y yo lo menciono en una de las editoriales y está explicado y contado ahí, que es el descubrimiento de una sustancia en Venus, en el planeta Venus, una sustancia que se llama fosfina. Y esa sustancia que se llama fosfina es un veneno, la respiras y es horrible. Es una de las peores cosas que te pueden pasar, es tener fosfina al lado y caes redondo enseguida. Pero ojo, es importante, solamente la vida, hablo de la vida, no de la vida humana de nosotros, hablo de la vida necesita de fosfina para nacer, y necesita que la fosfina forme parte de esa sopa original que es el nacimiento de toda vida en la Tierra y en cualquier sitio. En cualquier sitio en donde haya vida necesita fosfina, que es horroroso, es un veneno, pero lo negativo genera una cosa positiva. Y ese es el fundamento del libro también, contar cosas que aparentemente son negativas, pero que luego cuando reflexionas un poquito más son positivas. Igual uno de los capítulos que tienen esa doble visión y esa doble vertiente es un descubrimiento que se hizo en China. Se logró crear una serie de seres humanos clonados a partir de células de algún tipo de animal, ¿no? Y era en China. Entonces el impacto, te dice, estos chinos qué raros son, estos chinos hacen cosas, son muy malos, Era para crear medicamentos. ¿Dónde está lo malo? Para crear medicamentos, para salvar vidas. Ese era el objetivo. Pues a veces el mundo es al revés, y cuando el mundo es al revés no es necesariamente malo, sino que tenemos que ver también dónde está la lectura positiva. Nadie investiga, nadie hace ciencia, nadie descubre el futuro pensando en cómo destruir lo que tiene alrededor, sino cómo fortalecer la vida y fortalecer la existencia. Y eso es lo que se intenta al comienzo de cada programa, y lo que intento, no sé si lo consigo o no, con esos 1, 2, 3 minutos del comienzo de cada espacio, de cada Rosa de los Vientos. Por eso se titula así. Aquí comienza la Rosa de los Vientos. Entonces yo hago una serie de exposiciones, y esa serie de exposiciones son las que yo transmito en el libro, que ojalá lo veáis, y que, bueno, pues yo repito mucho la palabra ojalá, y porque un día me dijeron, es muy bonita la palabra ojalá, pues tengo la oportunidad de repetirla mucho, la palabra ojalá, porque ojalá representa no solamente una hipótesis, sino también un deseo, y normalmente no se desea y no se dice ojalá te mueras, no, eso normalmente no se desea siempre, y que el ojalá está unido a algo bueno. Pues ojalá os guste, y ojalá quienes os acerquéis a estas introducciones, a estas 131 introducciones, 131 píldoras para despertar, que afortunadamente no fue el título del libro, pues espero que os guste. Gracias.
Moitísimas grazas por unha tan boa presentación. Agora estou segura de que as persoas que estamos nesta sala temos bastante que nos gustaría preguntar, ou sexa que este é o vosso momento de poder levantar a man e falar directamente con el. A primeira persoa sempre ten que ser a máis valente, pero non morde, é unha persoa maravillosa. No te la creas mucho, igual si muerdo, ¿eh? Es una broma, ¿eh? Lógicamente de aquí no te puedes ir sin ninguna pregunta y espero que muy amablemente, teniendo en cuenta que no he tenido la oportunidad de leer tu libro, a lo mejor es muy osado de mi parte que te pregunte qué nuevo proyecto literario, ya que estamos en la biblioteca, o sobre algo que digas, bueno, no lo he escrito pero lo tengo en mente. Me encantaría que ojalá tengas oportunidad de... Pues mira, en realidad este libro, los libros llevan su ritmo. Este libro fue entregado porque esta es una editorial que tiene un proceso lento. Este libro está entregado, estamos en junio, yo creo que hace un año, ¿eh? Yo creo que en el verano repasé bastante las cosas y fue justo después del verano cuando entregué. Esto quiere decir que desde el verano pasado por esta cabeza han pasado cosas. Este es el libro número 20 que he publicado en mi vida. Algunos han funcionado más, algunos han funcionado menos. Nadie vive de los libros en nuestro país, pero casi nadie vive de los libros. Hay muchos libros, afortunadamente, que tenemos, pero en realidad autores que pueden vivir solo de los libros se pueden contar con los dedos, no iba a decir de una mano, pero de dos manos igual sí, ¿eh? En España, hablo en España, en donde cobran, un autor cobra un 10% de las ventas. Si la editorial gana 100.000 euros, digamos, el autor gana 10.000, bueno, no sé dónde, pero bueno, esa es la... Y entonces algunos han vendido más, otros se han vendido menos, y las editoriales nunca confiesan, son empresas, nunca confiesan lo que han vendido de verdad, ¿no? Pero luego dicen, no, es que ha habido muchas devoluciones. Y ¿a mí qué? A mí me interesan los que se han vendido, no los que se han devuelto, pero es igual, son las editoriales, son empresas que también nos permiten eso. Esto quiere decir, con todo esto quería decir que después de hacer este libro yo he hecho otras cosas y he pensado otras cosas. Pero buscando otros caminos. Ahora hay otras formas de promocionar libros, de contar libros. Yo durante la pandemia hice un libro que se titulaba La cara B, que es una sección de las que hago en el programa de radio, La cara B de la pandemia. Entonces yo contaba una serie de cosas nada negacionistas, que luego el fenómeno, el conspiracionista, negacionista se extremó, se politizó, pero contaba una serie de cosas que creo que pueden ser importantes. Y ese libro no lo hice con ninguna editorial, me lo creé yo, lo hice en una empresa que estaba a mi nombre y lo puse a la venta de forma digital. Bueno, pues el siguiente libro será así también. De otra forma, no a través de Amazon, pero sí será digital, pero también en papel. Pero no en librerías, no la normal. Y sí será una novela, va a ser una novela. Este es el libro número 20, pero el 21 está ya escrito y la única razón para que el 21 no está en la calle es básicamente que había que esperar a que pasara un tiempo, quería yo esperar a que pasara un tiempo después de que se publicara este. Y no es que me gustaría abandonar el mundo del ensayo, que me ha dado libros que han vendido mucho, o libros que han vendido poco, libros que han vendido regular, pero que han completado todo ese ideario que es el de Bruno, ¿no? Y entonces el libro 21 va a ser una novela que se titula Ojos Verdes, pero es una novela. Es una novela en donde no hay historia, en donde no hay leyenda, en donde no hay absolutamente nada que la gente pueda esperar. Lo que hay es historias humanas como las que nos unen a todos, como las que todos hemos vivido y evidentemente el libro no es una historia real, pero es una historia fundamentada en cosas que uno conoce, que le han pasado, que le han contado. Y el libro 22 también va a ser una novela.
y el libro 22 saldrá, yo creo que unos días después de que salga el 21. Y va a ser una novela como antiguamente eran las novelas, en el siglo XIX, cuando comenzó el fenómeno literario, que lo inició Dumas, Alejandro Dumas y otra serie de gente, que fue la novela por entregas. Entonces, quiero volver que se venden 2 ejemplares, como soy yo el que lo arriesgo, y como no voy a arriesgar mucho, puedo ganar poco, pero lo peor que me pasaría sería ganar nada, con lo cual tampoco me voy a arruinar. Que no voy a contar la forma en la que se va a distribuir y demás, ¿no? Pero se va a hacer más o menos una vez por semana, y el libro, que es una novela, se titulará Ultras también. Entonces, el 21 es una novela, el 22 es otra novela que se titula, uno se titula Ojos Verdes y el otro se titula Ultras, que es la vida de un vecindario, no es la vida de un grupo ultra, no. O sea, el título puede llevar a engaño. Es la vida de un vecindario, y cada persona que vive, y todos vivimos en un sitio como Berlín, no tanto, pero quienes vivimos más en ciudades, pues hay un vecino, en el primero va, en el segundo a otro, en el tercero ve otro, ¿no? Y cada uno tiene su vida, su forma de pensar, pero todos se levantan por la mañana, todos intentan llevar su vida adelante y todos se enfrentan. Y ese libro yo lo decidí en un momento en el cual yo me estaba tomando un café por la mañana, como casi siempre algo, yo suelo tomar café como casi todo el mundo, pero estaba en una cafetería y como siempre en una cafetería voy con un libro, el que me esté leyendo en ese momento. Entonces yo, claro, tienes oído, y al lado había dos personas que se conocían y estaban hablando de la realidad, la misma realidad, eran jubilados y cada uno tenía la misma realidad, que los precios suben, que el mundo estaba complicado, nada nuevo. Pero los dos tenían una interpretación completamente distinta de lo que hay que hacer. Y el problema era el mismo. Y entonces esas dos personas, que eran dos jubilados, que se querían, se empezaron a pelear, pensando exactamente, teniendo el mismo problema y tenían recetas diferentes para lo que hay que hacer. Ese es el nacimiento de los movimientos ultras. Cuando el enfrente, que es absolutamente normal y que tiene la vida como tú, pues piensa algo muy distinto a ti y te enfrentas a él. Y en ese vecindario pues pasan cosas, hay conversaciones, hay parejas y matrimonios en donde la mujer piensa de una forma, el hombre piensa de otra, hay hijos, hay una familia en esa novela hay una familia de gente que ha venido de Perú, una familia que ha venido de Perú, que le han contado que en España hay trabajo, y luego llegan aquí y descubren la realidad, que es jorobada la realidad, pero evidentemente en libertad de trabajo y libertad que en su país, pero se encuentra con una serie de problemas. También hay una familia en donde pues la vida no les ha tratado muy bien, pero le ha tratado peor al marido que a la mujer tiene un trabajo, es progresista, el marido es más conservador, pero viven juntos. Y yo creo que el hecho de que todos seamos iguales y pensemos en diferentes es el nacimiento de los movimientos ultras. Luego, en el libro, lo que hay, uno de los vecinos de esa casa, si es un periodista, que no soy yo, evidentemente, pero si es un periodista que se queda sin trabajo, se queda en el paro y acude a unos trabajos, tiene un currículum más o menos decente y acude a unos trabajos y su trabajo es en casa, porque ha comenzado una nueva etapa, que es trabajar mucho en casa, y lo contratan para fabricar noticias falsas y fabricar informaciones. Y claro, lo tiene que hacer porque tiene que comer y porque a final de mes tiene que meterse algo al estómago. Y luego es un periodista que tiene más o menos crédito, más o menos contacto, y se dedica a fabricar
un mundo irreal. Y ese mundo irreal hace e influye en los otros vecinos de esa casa. Bueno, pues de eso va la novela, que también son temas que me interesan muchísimo. No digo que ese periodista sea yo, porque no soy yo, porque no tiene nada que ver conmigo, pero sí, evidentemente, las experiencias que uno tiene como periodista, como persona que ha estado en medios de comunicación, tienen una relevancia en la forma de pensar. Y esos son los dos siguientes libros. El mundo de la novela. Luego, el 23, ya no te puedo decir título, no es que no te puedo decir título ni tema, es que no lo tengo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Vivimos un momento muy complicado en el mundo literario. Es decir, yo no me he acostumbrado, pero la gente se ha acostumbrado a que yo publique una serie de libros y sobre una serie de temas. Y esa novela no me la autoedito por una razón personal. Me la autoedito porque estoy harto de mandarlo a sitios y que la gente se harta de mandar novelas y que se las rechacen. A mí no es que me las rechacen, es que simplemente no me contestan. Simplemente lo que esperan. No va de ovnis, no va de la radio, pues no me interesa. Ya está. Y no sé, les importa un pepino. Pues claro que va de las cosas que uno piensa y que uno ha vivido, evidentemente. Y esos son los siguientes trabajos y los siguientes libros. Que eso te lo digo hoy. Mañana, si no sigo en el programa de radio, pues me tendré que reinventar, ¿no? Pero bueno, esa es la vida. Y creo que sí que es cierto que, pese a que los libros no son mi fuente de ingresos principal, son un cúmulo de cosas, entre ellas la radio, los libros, pero yo sí que creo que el mundo tiene mucho que ver con los libros. Y los libros son los que dan forma al mundo. El programa de radio no existiría sin los libros, sin gente que ha escrito libros y sin gente que entrevistas para que te cuente lo que cuenta en su libro, en su trabajo, porque el libro es una forma amplia de poder expresar igual algo a lo que has dedicado casi toda tu vida. Y nosotros hemos entrevistado a esas personas y han tenido una influencia directa en lo que pensamos. Yo creo que la sociedad y el mundo se hace a partir de los libros. Y me parece que labores como la que hacen aquí, en la Biblioteca de Berín, que es potenciar la lectura, potenciar los libros, potenciar la cultura, todo eso es muy bueno porque eso es el mundo. El mundo es potenciar y hacer eso. Y el día de mañana solo existirá si en el día de hoy hay libros. Se puede prescindir de todo, pero prescindir de los libros, y vivimos un momento en el cual, por las nuevas tecnologías también, en parte culpable, pero hay que potenciar el mundo del libro. El mundo del libro clásico, evidentemente cambiarán formas de vender el libro, evidentemente, porque el mundo cambia y el mundo se actualiza y el mundo se modifica, lógicamente, pero la experiencia del autor no va a cambiar porque sigue siendo un ser humano. Entonces hay que cuidar a los escritores, hay que cuidar a la gente que haga lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Cada uno es libre y lo que le gusta a uno puede no gustarle a otro, pero puede ser también al revés. Quien tiene un amigo tiene un enemigo también. Y el mundo también es eso, saber que se pueden estar en todos los polos. Y eso es una de las cosas que también he buscado con ese libro y que he buscado con este libro y que busco también tener que la gente tenga esa idea con esa novela, la 22, que se titula Ultras, pero en el fondo todos podemos llegar a acercarnos a ese mundo ultra en un momento determinado, porque podemos tener una solución para las cosas muy impactante en el sentido de impacto, de rápida, pero no es reflexiva. Pero todos tenemos emocionalidad y todos tenemos temperamento en un momento determinado. Y eso es lo que busco transmitir con esos dos libros que nos ha parecido que todavía no existen como tal, pero que espero que aparezcan. Y espero que no sean un rollo como el que te suelto yo. Y ojalá. Ojalá. Pois creo que podemos deixar aquí a rolda de preguntas. É a primeira vez en mi vida que se presenta un libro y hablas de otros libros.
presentando los dos siguientes. No, pero porque, sí, pero porque me has preguntado y yo, primero, o sea, al de Ojos Verdes, a la novela Ojos Verdes, que es completamente distinto. Personalmente, yo estoy asociado a una serie de cosas y a una serie de temas. Este libro, digo, no habla de historia, no habla de leyendas, no habla de nada. Habla de ojos verdes, son los ojos que tenía una chica en el libro. O sea, no, es una historia, está escrita por un chico, no, está escrita por un hombre, ¿no? Pero, y Ojos Verdes es una descripción de física de una persona. Y es un libro de relaciones personales, de amor, de desamor, de lealtad, de falta de lealtad. Es una historia completamente de la que vive todo el mundo. Y me gustaría mucho acercarme a ese mundo. Gracias a vosotros por la presentación y por toda la labor que realizáis aquí en la Biblioteca de Berín, que creo que es espectacular, de verdad. Os merecéis lo mejor porque te lo he contado a ti, ¿no? Que yo nací muy cerquita de aquí, nací en Rivadavia, luego la vida me ha llevado a otros sitios y me he criado en Zaragoza, y cuando vivía en Zaragoza había una biblioteca muy cerca de mi casa y siempre tengo ese recuerdo, una biblioteca muy cerca de mi casa, en una ciudad muy grande como era Zaragoza, y como es Zaragoza, y la biblioteca era espectacular físicamente, pero llegas a la biblioteca y se te cae el alma al suelo, porque no hay libros. Las estanterías están vacías, la gente no lee, la gente estudia. O sea, la gente en las mesas no tenía libros en la silla, no tenía libros, tenía apuntes. Y digo, esa no es la biblioteca que yo me gustaría tener, ¿no? Y este tipo de bibliotecas son las que a uno le gusta ver, porque potencian eso, potencian el libro y la lectura. Y seguro que estáis de acuerdo.